Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. Qué bueno que estén con nosotros en este día de reunión. Recuerde que entonces pasamos al tiempo de la prédica. Yo solía decir plato fuerte, pero me regañaron una vez, que porque todo es un plato fuerte. Sí. Y es verdad, todo tiene un tiempo dentro de la reunión. El primer tiempo es donde nosotros le damos al Señor y ahora es el tiempo donde nosotros escuchamos a Dios y su palabra. ¿Listo? Entonces, estando ahí concentrados con sus 5 sentidos, yo los invito a que hagamos una oración, le entreguemos a Dios este tiempo de alabanza y de adoración y que sea el Espíritu Santo disponiendo nuestras vidas, nuestro ser, para poder escuchar su bendita palabra. Amén. Ahí donde está entonces, incline su rostro, ayúdeme a hacer una oración, levantar una oración al cielo, decirle: mi buen Dios, gracias por permitirnos estar sentados aquí en este lugar con estos hermanos y hermanas para recibir y escuchar tu palabra. Yo te pido, bendito Dios, que tú nos lleves a entender lo importante que es escuchar tu palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos des reverencia, que tú nos des disposición, que tú nos des la sabiduría que viene del cielo para poder recibir tu palabra. Que sea tu palabra llegando a nuestras vidas, transformándonos, cambiándonos. Que a medida de que hoy se exponga este texto que tú tienes para nosotros, seas tú como ese buen pastor hablando a nuestras vidas y como dice tu palabra, que la oveja conoce a su pastor. Que hoy podamos nosotros escuchar tu voz y seguirte y obedecerte, porque nosotros como ovejas queremos seguir a nuestro pastor, porque solamente Él nos lleva a delicados pastos, solamente Él nos lleva a tiempos de refrigerio, solamente ese pastor nos lleva al redil donde debemos de estar. Bendito Dios, permítenos a que en este tiempo sea un tiempo especial. Espíritu de Dios, nuestros corazones, dispón nuestra alma y permítenos estar con los 5 sentidos en este tiempo maravilloso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces al libro de los Gálatas. Yo los invito a que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de los Gálatas. Los Gálatas están ahí después de 2 de Corintios. Y hoy vamos entonces a estar estudiando el capítulo 4. Como algunos que no nos han acompañado en reuniones anteriores, les quiero contar que estamos exponiendo, predicando la carta de Pablo a los Gálatas. Y la carta a Pablo a los Gálatas la hemos dividido en 3 sesiones. Esas 3 sesiones están en la diapositiva anterior. En esas 3 sesiones vamos a tener el capítulo 1 y 2, que ya lo terminamos. Ahora estamos en la sesión 2, que comprenden el capítulo 3 y 4, y luego tendremos una tercera sesión, que es la del capítulo 5 y 6. Entonces, yendo a la sesión 2, que es donde estamos en este momento ubicados, en la sesión 2, hoy vamos a tener nuestro tercer sermón de esta sesión, que es el Evangelio explicado. Y tiene que ver con el sermón número 8, que ahí está en la presentación, dice: de esclavos a hijos. Eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero tenemos que tener en cuenta que desde Gálatas 3:1, Pablo trae un mismo argumento, trae un mismo hilo conductor. Y eso entonces es lo que vamos a seguir nosotros predicando en el día de hoy. Usted se preguntará: ay, pero yo no escuché las otras prédicas. Yo aquí ya mismo le voy a hacer un resumen express, pero su tarea es que con la ayuda de Dios, ahí en nuestro canal de YouTube de Living Stones Christian Church, ahí están todas las prédicas. Usted puede ir allá y lo puede escuchar, o también en nuestro Facebook también queda en vivo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Vamos entonces a iniciar con la diapositiva de hoy, que es el sermón
8, ¿cierto? De esclavos a hijos, ¿cierto? De esclavos a hijos. Entonces, vamos a hacer en la introducción, ¿cierto? Mostrar la continuidad del argumento de lo que viene hablándonos Pablo y enseñándonos. Entonces, querida iglesia, Pablo sigue desarrollando, ¿cierto?, el mismo argumento que hemos estado nosotros estudiando desde el capítulo 3, desde el versículo 1. Y yo quiero recordar con ustedes como abuelo de pájaro, ¿cierto?, lo que ya hemos aprendido hasta este momento, que hemos hablado. Hablamos, por ejemplo, y nos quedó claro que la promesa fue dada primero, la promesa dada a Abraham, ¿cierto? Porque decíamos que Dios hizo un pacto con Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe. Pablo ya habló de Abraham porque está hablándoles entonces a esta iglesia de los Gálatas, y vuelvo y recuerdo, los Gálatas, ¿cierto? Es una iglesia que son varias iglesias que Pablo fundó en una región que es Galacia, que es en Turquía Central hoy por hoy. Y lo que lo hizo Pablo en su primer viaje misionero. Eso está, ¿cierto?, en Hechos de los Apóstoles, ¿correcto? Entonces, Pablo les predicó el evangelio, el verdadero evangelio, y después de que salió Pablo, llegaron otros maestros, los hemos llamado maestros judaizantes, donde les quieren decir, listo, sí, bien lo que enseñó Pablo, pero ustedes tienen que cumplir la ley mosaica, ¿cierto?, para ser verdaderamente espirituales y ser verdaderamente cristianos, ¿correcto? Entonces, Pablo les está hablando a esta iglesia y les dice, un momentico, pero es que nuestra vida no puede estar regida sola por la ley, porque la promesa que fue dada a Abraham fue mucho antes que la ley. El pacto de Abraham fue 400 y pico de años, dijimos hace 8 días, existía el pacto con Abraham antes de que apareciera la ley. Así que la relación con Dios comenzó con una promesa y por la fe de un hombre que creyó y obedeció. Entonces, no porque Abraham hubiera realizado algo digno de ser llamado desde Ur de los Caldeos, sino que Abraham, Dios lo llamó, le complació en su soberanía llamarlo, ¿cierto?, darle una promesa y tuvo una responsabilidad humana donde él respondió a ese llamado y creyó. Hablábamos de eso. También dijimos que la ley en sí, cuando llegó la ley en la época de Moisés, ¿en qué momento fue dada la ley? Recordemos, ¿dónde? En el desierto, en el monte Sinaí, ¿cierto? El pueblo ya había salido de Egipto. Imagínense, ya había pasado Moisés mucho tiempo, Abraham mucho tiempo atrás. Abraham, Isaac, Jacob, José, todo el tiempo de cautiverio en Egipto, ¿cierto? Todo eso pasó. Entonces la ley tenía un propósito puntual. La ley fue, decíamos hace 8 días, que la ley fue añadida después de la promesa para revelar en el individuo, en el pueblo de Dios, el pecado y conducirnos a Cristo. Esa es la intención de la ley, conducirnos a Cristo. Ser conscientes nosotros a través de la ley, para eso sirvió, para que fuéramos conscientes que necesitábamos un Salvador. Así que la ley llegó como un tutor que nos está guiando, ¿cierto? O nos prepara al niño para la madurez, ¿cierto? Eso es. Decíamos que la ley llegó como cuando hay una habitación con muchos reblujos o muchos desorden y está a oscuras y se prende la luz. No quiere decir que la luz fue la que hizo el desorden ya estaba ahí, y eso es lo que hace la ley, ¿cierto? Nos muestra cuán pecadores nosotros somos. Entonces, cuando hablábamos de la promesa que Dios le hizo a Abraham, dijimos que Cristo es la simiente prometida de la cual nos habla a nosotros Génesis. La promesa hecha a Abraham encuentra su cumplimiento definitivo ¿en quién? En Cristo Jesús.
La bendición prometida llega por medio de Él. Es a través de Cristo Jesús que el pueblo obtiene la promesa hecha a Abraham. Y eso es lo que está hablando Pablo en este capítulo, en esta carta. Y finalizábamos diciendo hace 8 días que en Cristo somos usted y yo revestidos y somos hechos hijos. Esto de ser hechos hijos hoy lo vamos a expandir un poco más porque el tema de hoy se llama de esclavos a hijos. ¿Listo? Entonces, no somos aceptados por obras ni por ley, somos adoptados por fe y unidos a Cristo. Ahora bien, ¿correcto ahí? Ese es como el resumen más o menos de lo que fue el capítulo 3, ¿correcto? Ahora, Pablo quiere llevar el argumento que hemos estado tratando un poco más profundo. Pablo cada vez quiere profundizar más. No solamente él quiere explicar cómo usted y yo somos justificados, él quiere explicar qué significa vivir como un verdadero hijo de Dios. Y nosotros tenemos que entender cómo vive un verdadero hijo de Dios. Y para hacer esto, entonces Pablo va a usar una imagen muy poderosa. Y él va a hablar de la diferencia entre un heredero niño y la de un hijo adulto. Él va a hablar acerca de esto, porque el problema que usted y yo ya hemos entendido que sucedía en estas iglesias de Galacia era que esta iglesias habiendo sido liberadas por Cristo, por el evangelio predicado, ahora estaban regresando a un sistema de esclavitud marcado por las obras, ¿correcto? ¿Cuál era? Esto es importante. ¿Cuál era el problema que estaba encontrando Pablo? Que esta iglesia había sido liberada por Cristo, pero estaban regresando a un sistema de esclavitud. Y para explicar un poco más este contexto, antes de entrar en el primer punto del día de hoy, yo quiero traer una escena histórica que ilustra muy bien lo que estaba pasando allí en Galacia. Yo quiero que nosotros recordemos la historia reciente, digamos más o menos reciente, ¿cierto? Que fue en 1863. En 1863 yo quiero hablarles a ustedes de la guerra civil en los Estados Unidos de Norteamérica. Porque en 1863, durante esta guerra civil, el presidente Abraham Lincoln, ¿cierto?, proclamó la libertad de esclavos mediante la proclamación de la emancipación. Él proclamó entonces en 1863 esta ley, donde proclamó la libertad de todos los esclavos. Y en 1865, con el fin de la guerra y la aprobación de la enmienda 13 de su Constitución, la esclavitud fue oficialmente abolida en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Correcto? Yo creo que esto más o menos está ahí en el conocimiento de algunos de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasaba allí? Legalmente, lo que estaba pasando allí en Norteamérica era que millones de esclavos, ¿cierto?, eran hombres y mujeres libres a partir de ese momento. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió algo sorprendente. Muchos de aquellos hombres y mujeres que les dijeron: ya ustedes son libres, váyanse, hagan lo que ustedes quieran, ya quedan en total libertad, no tienen que trabajar para mí. Muchos de esos hombres y mujeres no abandonaron las plantaciones,
no abandonaron a sus amos, no abandonaron su servicio. Algunos continuaban viviendo y trabajando para los mismos amos por mucho tiempo. No porque la ley los obligara a seguir trabajando, porque ya dijimos que fue proclamada una ley que les hacía libre, sino porque no sabían vivir en libertad. Ellos no sabían vivir en libertad después de tantos años de esclavitud. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Usted y yo no sabemos vivir en la libertad de Cristo Jesús, o malinterpretamos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y muchas veces creemos que la libertad que Cristo Jesús vino a traernos a nuestra vida es la libertad ¿de qué? De tomar, de mentir, de estar con mujeres o con hombres, hacer mi propia ley, y eso es libertad. Entonces, allí la libertad era real. La libertad en Norteamérica después de esa fecha era real, pero muchos seguían viviendo como esclavos. Y esa es la realidad, querida iglesia, de muchos de nosotros. Ya viviendo en la libertad que Cristo Jesús nos ha dado, usted y yo queremos volvernos a los viejos rudimentos de los cuales vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que exactamente esto que vemos como ejemplo durante la historia de la guerra civil, ¿cierto? En Norteamérica, es exactamente lo que estaba pasando allí en Galacia, en cada una de estas iglesias. Cristo ya los había libertado por medio de la cruz, pero ahora estaban regresando voluntariamente a someterse a un sistema de esclavitud espiritual. Ellos querían nuevamente someterse ¿a qué? A la ley. ¿Someterse a qué? A que es por hechos, que es por actos, que es por acciones que verdaderamente pueden agradar a Dios. ¿Correcto con esto? Porque con esto en mente vamos a iniciar a desarrollar el texto, a entrar en cada uno de los puntos. Y a medida que vamos a ir viendo cada uno de los puntos, vamos a ir leyendo los versículos, ¿correcto? Vamos a leer los versículos 1 y 2. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice Gálatas 4, 1 y 2. Dice la palabra lo siguiente: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, Pablo usa una ilustración tomada de la vida cotidiana, pero de pronto no tan cotidiana para nosotros, ¿correcto? De pronto eso ya no es tan cotidiano para nosotros, pero esto era muy cotidiano en el mundo grecorromano en el cual Pablo está escribiendo. Así que entonces, como esto puede ser un poco desconocido para nosotros, vamos a mirar más o menos qué es lo que estaba hablando Pablo. ¿Qué quiere decir Pablo con respecto a que cuando el heredero es niño, tiene que estar bajo tutores y creadores y que nada difiere del esclavo? Entonces, hasta los 14 años de edad, en esa época, un niño huérfano o un niño heredero estaba bajo la autoridad de un tutor. Y a los 14 años no alcanzaba... a los 14 años alcanzaba la pubertad legal y dejaba de ser un niño en términos estrictos de la tutoría. Y a partir de ese momento ya no lo guiaba un tutor, sino que lo guiaba ¿qué? Un curador o un administrador. Y desde los 14 hasta los 25, ¿cierto? Aunque él ya podía hacer ciertos actos legales, se le consideraba un inexperto, y estaba un curador o estaba un administrador que le ayudaba a proteger los bienes y a supervisar sus negocios hasta que alcanzara la mayoría de edad. De eso está hablando Pablo. Pero a partir de los 25 años, cuando llegaba a esa edad, esta era la edad de la mayoría de edad dada por derecho, ¿cierto? En el Imperio Romano. Y al llegar a esos 25 años, el joven quedaba completamente libre de los curadores y de los tutores y tomaba el control de su herencia y podía hacer lo que a él bien le pareciera. Así que entonces,
En muchas familias ricas, el hijo heredero era legalmente dueño de todo. La herencia ya le pertenecía, pero mientras era menor de edad, vivía bajo la autoridad de tutores y administradores. No podía tomar decisiones, no podía administrar la herencia como bien le pareciera y no tenía, cierto, libertad plena en lo que podía hacer. Entonces, en la práctica, su vida se parecía a la de un siervo. Aunque era heredero, vivía como si no lo fuera porque no tenía todas las libertades. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros en estos dos primeros versículos. Familia, la libertad existía legalmente, pero aún no se experimentaba plenamente. El niño no era un esclavo, existía legalmente, no era un siervo, existía, él era libre, pero no experimentaba lo que experimenta un hombre con la libertad de poder tomar y hacer lo que a él bien le parezca. Pero estaba guiado ¿por quién? Por tutores y administradores. Así que Pablo usa esta imagen para explicar la historia espiritual del pueblo de Dios. Antes de Cristo, ¿cierto? El pueblo estaba en la etapa de preparación, como el niño. ¿Visto por quién? Por tutores y por el administrador. Está bajo tutores y curadores. ¿Y esto quién es? ¿Quién es? La ley. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Eso hacía la ley. Y la promesa sí, ya existía. La promesa ya existía, pero el cumplimiento aún no había llegado. Todavía el cumplimiento no había llegado. Entonces, eran libres, pero estaban cuidados por un tutor, un curador que era ¿quién? La ley, mientras llegaba la promesa que estaban esperando. ¿Correcto hasta ahí? Ahora, Pablo toma esta misma imagen familiar y la convierte en una realidad espiritual. Y eso lo vamos a ver en el versículo 3. Porque así como el heredero niño vivía bajo tutores, la humanidad vivía bajo un sistema que no podía dar libertades plenas, sea judío o sea gentil. Y eso es lo que va a desarrollar Pablo aquí. Versículo 3, leámoslo juntos. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí Pablo hace la aplicación espiritual de lo que está hablando en los versículos 1 y 2. La palabra rudimentos, de la que está hablando aquí el versículo, se refiere a ¿qué? A los principios básicos, elementos fundamentales o estructuras religiosas elementales que rigían el mundo. O sea, esos rudimentos vienen siendo como las filosofías que rigen este mundo. Entonces, Pablo hace esa explicación. Dice que así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora apliquémoslo a nosotros. Así también nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos en la esclavitud de las filosofías y de las tendencias de este mundo. Eso es lo que hoy nosotros tenemos que entenderlo. El mundo allá afuera cree que es libre, pero eso no es la libertad, ¿cierto? Eso antes los lleva a ser ¿qué? Más esclavos. ¿Esclavos a qué? A esas filosofías que están defendiendo, ¿sí? Usted cree que, y perdóname aquí las mujeres, ¿cierto? Muchas veces les quieren vender esa de mujer empoderada, se vuelven esclavas de querer vivir en esa filosofía de ser una mujer empoderada y desechan todo el plan maravilloso que Dios tiene para las mujeres como esa ayuda idónea que como Él las creó. Como algo especial de la creación, ¿sí? O ahora vayan, mírenme ustedes las agendas, estas filosofías, por ejemplo, esto de la identidad de género, se vuelven esclavos en querer defender cada uno de ese tipo de cosas, ¿sí? Y a ellos les marca una agenda y viven en torno a esa agenda. Nosotros nos han lavado el cerebro, pero no se dan cuenta que lo que ellos hablan o profieren es de qué propio no es filosofías de este mundo. ¿Sí me hago entender? Entonces la palabra rudimento hace referencia a eso. En el caso entonces de los judíos, esto incluía ¿qué? El sistema de la ley. Pablo les está diciendo. En el caso de los judíos, esos rudimentos son ¿qué? La ley.
Ahora, en el caso de los gentiles, usted dirá, pero es que los gentiles no seguían la ley. Sí, señores, los gentiles no seguían la ley. Pero no se nos puede a nosotros olvidar que el ser humano, por naturaleza, su corazón es un creador de ídolos. Nosotros siempre estamos buscando qué adorar. Estamos buscando ante qué arrodillarnos, ante qué someternos. Miremos donde muchos de nosotros venimos, Latinoamérica. Cuando llegaron allá, en la conquista, ¿a quiénes las indígenas qué hacían? Tenían su propio sistema religioso. ¿Adoraban a quién? A estatuas, imágenes, el sol, la luna, las estrellas. Entonces los gentiles incluían, ellos también, cuando hablaba de estos rudimentos, los gentiles también les estaba incluyendo un sistema religioso de práctica espiritual pagana. Si usted lee libros de historia, o aún la misma Biblia nos narra, ¿qué hacían los paganos o qué hacían los gentiles cuando ofrecían sacrificios a sus dioses? ¿Qué ofrecían? Niños. Por eso es que cuando nosotros, si yo les digo a ustedes, es que Dios me está diciendo que tengo que sacrificarle a mi hijo, dices, es locura. Pero es que, ¿por qué entonces Abraham sí hizo eso? Sí lo concibió. Primero, porque Abraham sabía que Dios era tan poderoso que era capaz de levantarlo. Y segundo, porque es que eso era normal. Eso era normal. ¿Sí me hago entender? Eso era normal para él. Dice, mi Dios me está pidiendo un sacrificio de mi propio hijo. Y él voltea a mirar de donde él venía y de donde él estaba. Y eso era una cosa normal. Eso era una cosa normal. Entonces, mire lo que pedían sus dioses. Y ellos le ofrecían eso. Le ofrecían niños, depende del dios que tuvieran, ¿cierto? Si era un dios de la sensualidad, ¿qué hacían? Orgías, bacanales, cosas así. Eso era lo que entonces, eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo a Pablo, ¿cierto? En el caso de los gentiles está incluyendo todo lo que ustedes hacían. ¿Para quién? Para tratar de agradar a ese Dios. ¿Para qué sacrificaban un hijo? Para apaciguar la ira de ese Dios. ¿Sí? O para lograr algo, para ganar algo. ¿Correcto? Entonces, sea judío o sea gentil, el punto es el mismo. ¿Y cuál es el punto? La humanidad estaba bajo estructuras que no podían producir verdadera libertad. Ambos se basaban en un sistema de obras humanas para intentar ganar la aceptación divina del Dios que ellos seguían. Había religión, había rituales y había normas que se tenían que cumplir. Pero no había transformación en sí, no había libertad, mucho menos iba a haber salvación. Esto entonces revela una verdad profunda sobre la condición del ser humano. Toda religión humana, querida iglesia, sin Cristo termina en lo mismo, en intentar alcanzar a Dios por medio del esfuerzo humano. Esa es las religiones sin Cristo. Buscan tratar de agradar a Dios por sus obras. Pero esto es lo hermoso y lo diferente de nuestro Dios y del evangelio que predicamos. El evangelio invierte completamente la lógica a la cual ellos estaban acostumbrados. El evangelio invierte esa lógica. No es el hombre subiendo hacia Dios. El evangelio que nos dice a nosotros es Dios descendiendo hacia el hombre. Eso es lo que nos dice a nosotros el evangelio. Así que, querida iglesia, esto golpea nuestra tendencia a querer pensar como muchas veces las personas o la humanidad trata de pensar: si me organizo mejor, si me disciplino mejor, si me exijo más, si trato de cambiar esto, si me vuelvo más juicioso con esto, entonces voy a cambiar y voy a ser una mejor persona. Eso es lo que hoy por hoy está haciendo el mundo. El poder lo tienes ¿dónde? En ti.
Y le crecen que a uno, el ego, todo lo puedo, yo todo lo puedo, ¿cierto? Y vaya, mire, hoy, ¿qué ve uno, por ejemplo, en muchas de esas tendencias? ¿Sí? Vámonos hoy por hoy al feminismo. La mujer no necesita al hombre para nada. Usted no necesita al hombre para nada. Para nada necesita usted un hombre. Y vaya usted, pregúntele a una persona que está detrás de esas filosofías, ¿le ayudo a levantar? No, muchas gracias, yo soy capaz por mí sola, ¿cierto? Le abro la puerta, eso está mandado a recoger, ¿sí? Entonces, nos dejan sin opciones, muchachos, ¿sí o no? Entonces, no queriendo ser cortés. Así que entonces, ojo con eso, ojo con disciplinas, ojo con esas disciplinas humanistas de las cuales hoy se predican en este mundo. Porque disciplina, la disciplina es buena, pero disciplina sin evangelio solamente va a producir dos cosas, o orgullo o culpa. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Correcto hasta ahí? Pero la Biblia no es solo un diagnóstico. Cuando el hombre está atado, Dios interviene. Porque eso es lo que hizo la ley, mostrarnos que estábamos imposibilitados y que había una incapacidad completa. Pablo ahora nos va a llevar al centro del evangelio, al momento en que Dios irrumpe en la historia. El momento, como por entenderlo en lo que venimos hablando, el momento de los 25 años. Gálatas 4 y 5, ¿qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto es maravilloso. ¿Qué dice? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Sus versículos son poderosos, son hermosos. Este versículo es de lo más hermoso que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento, porque se está resumiendo en esa promesa cumplida a Abraham. Llegó el momento. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Vamos a mirar. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Familia, Dios no actúa al azar. Dios no está jugando a los dados con ustedes. No. La historia no es un accidente. Así que esto nos muestra a nosotros que todo el Antiguo Testamento estaba avanzando hacia un momento específico. Y Pablo nos lo está diciendo, es en el tiempo perfecto de Dios. ¿Y cuál es ese tiempo perfecto de Dios? Cuando llegó ese tiempo ocurrió algo extraordinario. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí en el versículo? ¿Qué sucedió? La palabra de Dios nos dice, Dios envió a su Hijo. ¿Sí o no? Dios envió a su Hijo. Y esto entonces, ojo con esto, Dios en el tiempo perfecto de Él no envió ni a otro profeta, Él no envió a un maestro, Él no envió a otro ángel. ¿Envió a quién? A su propio Hijo. Y esto nos muestra a nosotros, ¿qué nos muestra a nosotros esto en el cumplimiento de ese tiempo? El enviar a su Hijo. Nosotros esto nos muestra la iniciativa divina. La iniciativa divina, que Él es quien nos buscó, no nosotros. Ahí es donde yo digo que el evangelio invierte completamente ese sistema de que somos nosotros los que hacemos para poder llegar a Dios. No, es Dios quien baja por nosotros para hacer una obra y tenernos a todos nosotros. Entonces, ¿qué más nos dice a nosotros? Que ese Hijo fue nacido ¿de quién? De mujer. Lo cual nos muestra a nosotros un verdadero hombre. ¿Sí? Un verdadero hombre. Y nacido bajo la ley. ¿Qué nos dice nacido bajo la ley? Sometido al mismo sistema de cada uno de nosotros. Él tenía que cumplir
la ley a cabalidad para poder ser el Cordero perfecto que muriera en esa cruz por cada uno de nosotros. Amén. Y esto, cuando yo leo esto, escucho esto, que en su tiempo vio a su hijo nacido de mujer bajo la ley, a mí me recuerda lo que dice Filipenses 2. En Filipenses 2, por favor, versículo del 6 al 8, si no estoy mal, nos recuerda a nosotros, el cual dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque nació de mujer, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es hermoso, porque eso nos recuerda de que el mismo Dios fue el que fue hombre y vino y murió por nosotros, se humilló por nosotros. Amén, ¿con eso? Entonces, Cristo entró en nuestra condición, vivió bajo la ley que nosotros quebrantamos. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Vamos al versículo 5, que dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Por qué sucedió eso? Para redimirnos, para redimir. Ese fue el propósito. Recordemos que ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a repetir. Redimir significa pagar el precio para liberar a alguien de la esclavitud. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso estamos pasando de esclavos a hijos. O sea que Él vino y nos redimió, pagó un precio en la cruz con su propia sangre y nos dio la libertad. Cristo vino a libertarnos del sistema que nos estaba condenando por nuestra naturaleza, que era esa incapacidad de poder cumplir la ley. Pero la redención, querida iglesia, ojo lo que les voy a decir, la redención no era el objetivo final. El propósito final era mucho mayor. ¿Qué dice ahí el versículo para terminar? A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuál era el fin mayor? Para que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, no solo dejamos de ser esclavos, Él mismo nos dio un título. Esto nos tiene que llevar a nosotros a entender que el Evangelio no solo cambia tu destino, sino que el Evangelio cambia nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. No solo fuimos perdonados, fuimos adoptados. No solo fuimos libres de la esclavitud, entramos en una familia gracias a Cristo Jesús. Y eso es hermoso, querida iglesia, poderlo entender en nuestro corazón. Y si Dios nos adoptó, esa adopción no queda como algo teórico. Listo, sí, libre, eres hijo. Dios la confirma en nuestro interior. Y ahí viene el versículo 6 y 7. Por eso Pablo ahora muestra la obra del Espíritu Santo de Dios. Y ahí viene este punto que es el Espíritu que confirma nuestra adopción. Versículos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, o sea, ya no eres esclavo, sino que ahora sos hijo, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de Dios, el cual clama, Abba, Padre. Dice la palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo aquí, querida iglesia? Estamos viendo
la obra de la Trinidad. Sí, la palabra de Dios no usa la palabra Trinidad. ¿Sí? Pero aquí estamos viendo la obra de la Trinidad completa. El Padre envía para redimir. El Padre envía el Espíritu para confirmar la adopción. Eso es lo que a nosotros nos está diciendo aquí la palabra. Y así entonces el Espíritu va a producir en nosotros una nueva revelación con Dios. Una nueva relación con Dios. Una relación que nos lleva a algo más íntimo, dice la palabra de Dios. No solamente a ser Padre, a ser nuestro Padre, sino a algo que nos lleva a decir a nosotros, Abba. Y esto es una expresión íntima que cuando nosotros vamos y la buscamos, equivale a decir, Padre querido, Padrecito, Papito. Eso es lo que nos lleva a nosotros el Espíritu de Dios, a tener intimidad. Esto que estamos viendo aquí entonces, esta expresión que nos lleva, esto significa que nuestra relación con Dios ya no está basada en miedo y ya no está basada en distancia. Ahora hay ¿qué? Cercanía, ahora hay comunión, ahora hay ¿qué? Intimidad con ese Dios nuestro. Versículo 7. Versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Heredero de qué? De las promesas. De la promesa. De la promesa de Abraham. ¿Sí o no? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición nosotros las heredamos gracias a Cristo Jesús. Esta es la nueva identidad del creyente. No esclavos, sino hijos. No condenados, sino herederos. Eso tenemos que saber. Familia, muchos cristianos, qué pesar decirlo, viven su relación con Dios como si todavía fueran esclavos. Obedecen por miedo, sirven por culpa, se acercan a Dios con distancia, con temor. Y yo les quiero decir algo, querida iglesia. Si su motor para obedecer es solo temor a que Dios se enoje, yo quiero decirle hoy que usted está viviendo como un esclavo y no está viviendo como un hijo. Sí, reverencia y santidad es importante, muy importante, pero el fundamento es filiación. El fundamento es que obedecemos, no para ser hijos, obedecemos porque hemos entendido que usted y yo somos hijos de Dios. Eso es lo importante aquí. Pablo entonces dice algo radical aquí. Ya no eres esclavo, eres hijo. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros entendamos, que usted ya no es esclavo, usted es hijo, que usted se puede acercar libremente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos ha abierto el camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, querida iglesia. Pero después de mostrar entonces esta identidad gloriosa, Pablo se va a poner un poco serio, porque hay un peligro real, volver atrás. Y ese retroceso, Pablo lo llama ¿cómo? ¿Lo que es? Esclavitud. El peligro de volver a la esclavitud. ¿Cuántos cristianos comienzan a vivir en la libertad, pero vuelven a dónde? A la esclavitud. ¿Vuelven a dónde? A los viejos rudimentos. Versículo 8 al 11. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ahí viene lo que les decía yo ahorita, la naturaleza del hombre de buscar a qué adorar, de buscar un ídolo al cual inclinarse. Pablo recuerda entonces aquí en este versículo 8 el pasado de los gentiles. Les está diciendo
que antes de conocer a Cristo vivían en idolatría. Antes de conocer a Cristo, ustedes servían a dioses falsos. Esos no son dioses. Pero luego dice algo sorprendente. Les pregunta que habiendo conocido a Dios, ahí, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Sí, siguiente. Mas ahora, conociendo a Dios, ojo, o más bien siendo conocidos por Dios. Entonces, aquí Él les dice, les pregunta que habiendo conocido a Dios y más aún siendo conocidos por Dios, versículo 10, 9, Él les va a preguntar, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? ¿Vuelven a qué? A las filosofías pobres, sin fundamentos de este mundo, pero que son cautivantes. Mire esas filosofías. ¿Por qué hay tanta gente siguiendo eso? Haga una protesta de eso, se llena. La verdad es que da tristeza decirlo, pues que nosotros hoy, por hoy el ser humano le da pereza pensar. Así por encimita lo que le pintan. ¿Sí? Le dicen, no, amor es amor. Y nosotros tenemos que hacer lo que nos dicta el corazón. Dice, lo compró. ¿A dónde hay que salir? ¿Sí? Son filosofías románticas. Son filosofías llamativas. Son filosofías que llaman la tentación al incauto, al inocente. Y Pablo les está diciendo eso a ellos. Les hace esa pregunta, porque estaban regresando a un sistema religioso que no les podía salvar. Y muchas veces después de nosotros estar sentados donde estamos sentados, muchas veces volvemos allá. Y a veces uno dice, ve, ¿qué será la vida de esta persona? No, da tristeza cuando le dan a uno en qué anda. Qué pesar. Nosotros ya llevamos más de 14 años haciendo ministerio. Y a mí me da tristeza a veces escuchar las historias de las personas que se dejan engañar por este mundo. Se van creyendo que nosotros somos los que les estamos mintiendo. Se van a vivir esa libertad. Pero esa libertad que el mundo les está vendiendo, luego se vuelve ¿qué? En su cárcel. En su cárcel. Entonces, por eso viene el versículo 10. Y les dice en el versículo 10, ustedes están regresando al viejo sistema al cual habían sido libres y se ponen a guardar los días, los meses, los tiempos y los años. En otras palabras, estaban intentando construir su espiritualidad sobre los calendarios religiosos. Está diciendo, ustedes se ponen a guardar ¿qué? Que el día de reposo, se ponen a guardar que las fiestas solemnes, se ponen a guardar que esto y lo otro. Cuando hemos sido libres de todo eso era sombra de lo que Cristo ya es. Tenemos a Cristo, Cristo basta. Pablo no estaba atacando el orden espiritual, él está atacando la idea de que esas prácticas producen aceptación delante de Dios. Y aquí está el peligro, querida iglesia. Cuando el cristiano se convierte en un sistema de reglas externas, cuando el cristianismo, vuelvo y repito, el peligro es este. Cuando el cristianismo se convierte solamente en un sistema de reglas externas, dejamos nosotros de vivir como hijos y volvemos a vivir como esclavos. Y Pablo concluye con una expresión pastoral, pero también muy fuerte. Versículo 11. Me temo, le dice a ellos, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Eso les está diciendo. Yo no puedo creer que yo haya perdido el tiempo con ustedes. No, eso es lo que él está diciendo. En medio de su frustración. Acuérdense que esta carta es una carta de ¿qué? De urgencia, de zarandeo. Despierten, no se dejen engañar. Y eso es lo que yo hoy quiero decirles, querida iglesia. No nos dejemos engañar de este mundo. No nos dejemos engañar
de lo que allá afuera nos quieren implantar. Sí, seduce, sí, alumbra, sí, parece llamativo, sí, pero no, eso es oscuridad, eso es mentira, eso no aporta nada a nuestra vida, nos lleva a la perdición. El peligro era real, habían sido libres, pero estaban regresando a la esclavitud. Y por eso Él con su corazón pastoral les está haciendo este llamado. Llego a la conclusión de lo que hemos visto hasta aquí. Iglesia, querida iglesia, la conclusión es esta. Cristo no vino solo a mejorar nuestra vida religiosa. Si usted cree eso, está equivocado. Él vino a cambiar completamente nuestra relación con Dios. A eso vino Cristo. No somos siervos tratando de ganar aceptación. No somos esclavos tratando de buscar cómo agradar a nuestro amo. Usted y yo somos hijos que ya hemos sido aceptados en Cristo Jesús delante del Padre. Y el peligro hoy es el mismo que está en las iglesias de Galacia. Volver a sistemas que prometen espiritualidad, pero que en realidad produce ¿qué? Esclavitud. Familia, que no se nos olvide a todos nosotros en el día de hoy, que nos quede claro que la gracia nos hace libres. La adopción nos da a nosotros identidad. No regreses a la esclavitud. En Cristo tú y yo somos hijos. Amén. Amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orarle a Dios.